A Dios sea la gloria y la honra, amén, hermanos. A nuestro Dios eterno en su plenitud, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque tiene misericordia de nosotros, hermanos. Simples mortales, ¿verdad? Somos polvo, dice su palabra, hermano. Y dice que Él nos mira desde los cielos. Se acuerda de nosotros, hermano, de que somos polvo. Y tiene de nosotros misericordia. El Señor no nos paga conforme a nuestras obras, dice hermano. Porque si Él nos pagara conforme a nuestras obras, no hay ni uno de nosotros que pueda estar en pie delante de Él, hermano. Todo se lo debemos a Él. De Él viene toda bendición. De Él viene, hermanos, toda gracia y toda virtud. Todo lo que somos, hermanos. Todo lo que tenemos, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, viene de Él y para Él, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitarles, hermanos, que nos pongamos de pie y que podamos leer una porción de la Escritura, dos textos, hermanos, que se encuentran en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, vamos a leer el versículo 28, hermanos, y el versículo 29. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hebreos 12, verso 28 y verso 29. Cuando tenganlo pueden responderme con un amén, hermanos. La letra dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, venimos delante de ti en este precioso día, Señor, para darte adoración, para darte gracias, para darte loor, Señor, exaltar tu nombre y ensalzar tu nombre, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios, y venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu maravilla, Señor, tu majestad, Señor, lo sublime que eres, Señor, reconociendo tu belleza y tu hermosura, Señor, reconociéndote, Señor, como la perfección, Señor, de todas las virtudes, Dios amado, tus atributos, Señor, las perfecciones de todas las perfecciones, Señor. Eres tan alto, Señor, tan sublime, tan santo, Señor. Eres tan diferente a nosotros, Señor, que lo único que podemos hacer, Señor, es inclinar nuestro rostro, doblar nuestras rodillas, Señor, y darte la gloria por quien tú eres, Dios amado. Venimos delante de ti, Padre, a este lugar, a adorarte, a bendecirte, Señor, a reconocer tu grandeza, Señor, a reconocer, Señor, que somos tus ovejas, que tú nos hiciste, que somos pueblo tuyo, Señor, que somos hechuras de tus manos, que tú nos has lavado con la sangre del Cordero para la gloria tuya, Señor. Padre, pongo en tus manos este tiempo, Señor, mi vida, la vida de cada hermano y de todos aquellos que van a estar recibiendo este mensaje, tu palabra, Señor, a través de los medios digitales de la congregación, Padre Santo. Los hermanos que no están con nosotros, Señor, que puedan también recibir esta palabra, Señor, a través de estos medios, Señor, y ser bendecidos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Padre, pedimos la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, porque reconozco, Señor, que yo me equivoco y que soy falible, Señor, pero tu palabra es limpia, Señor, tu palabra es pura, Señor, que convierte el corazón, Señor, del hombre. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel, dice el salmista, Señor, y más dulce que la miel, la que destila del panal, Señor. Tu siervo es amonestado en ello, Señor, y en guardarla hay grande galardón, dice tu palabra. Señor, bendice cada vida en este día por medio de tu consejo santo y sabio, Padre. Amén y amén, gloria a Dios. Hermanos, siempre seguimos hablando de la serie La Iglesia conforme al corazón de Dios. Amén. Somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y el tema de hoy, hermano, es una iglesia que sirve a Dios con reverencia y con temor. Amén. Una iglesia que sirve a Dios con reverencia y con temor. Si ustedes notaron, hermanos, el texto que leíamos dice que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice que tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, dice, agradándole con temor, dice, y con reverencia, dice el versículo 28, ¿verdad? Eh, Hermanos, en estos tiempos en el que el Señor nos ha dado vida a nosotros, que nosotros vivimos en esta sociedad, el aprecio por lo santo, el aprecio por lo sagrado, el aprecio, hermano, por lo trascendente, casi no se le da valor.
Hoy en día, hermanos, nosotros vemos la sociedad en que vivimos, nuestros compañeros de trabajo, lo último que va a haber en la mayoría, hermanos, es el pensamiento por Dios, por su palabra, por Jesucristo. Y siempre, hermanos, el deseo, la intención, el motor, lo que está moviendo, ¿verdad? Es, hermanos, el materialismo que nosotros vemos rampante, hermanos, en la sociedad actual en que nosotros vivimos. De tal manera que todo aquello que es sagrado, que es santo, hermanos, que trasciende, todo eso, hermanos, es algo ligero. Hoy en día lo que mueve, hermanos, a las multitudes es lo emocional, lo que se siente, lo que se puede sentir, hermanos, agradable, hermanos. Todo aquello que no está cuadrado, rígido, estructurado, todo aquello que tenga que ver muchas veces con lo informal, es lo que muchas veces atrae más a la gente. Yo les decía en los sermones anteriores, hermanos, que en los tiempos que nosotros vivimos hay un irrespeto totalmente, no hay ninguna confianza, hermanos, por ninguna institución. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con autoridad, hermanos, hay una especie de recelo, podemos decir nosotros, en la gente. Y eso no solamente pasa, hermanos amados, en las instituciones gubernamentales, que la gente no confía de ninguna manera en ellos, sino que eso también se traslada a la iglesia, hermanos. Hoy en día la gente tiene una gran desconfianza en las instituciones religiosas más grandes. No importa qué religión sea, no importa si son cristianos, si son evangélicos, si son bautistas, lo que sea, hermano, la sociedad entera tiene un rechazo total ante toda institución, ante todo aquello, hermanos, que quiera tratar de formar un orden en la sociedad. Hay un rechazo totalmente, hermano. Nosotros lo podemos ver en la vida de nuestros hijos, nosotros lo podemos ver en la vida de nuestros amigos, ¿no? Podemos ver que hay otras cosas que son prioritarios para ellos, importantes para ellos, ¿verdad? Pero esto, hermano, como les digo, no solo es un problema que se traslada a la cultura en la que nosotros vivimos, sino que también, hermano, esto es un problema eclesiológico, es un problema que sucede dentro de la iglesia. Hoy nosotros podemos ver, hermanos, que hay muchas iglesias que están llenas, hermano, incluso, llenas de personas, ¿verdad? Unas iglesias donde hay canto, donde hay mucha actividad, hermanos, pero lo que nosotros podemos ver también es que muchas de esas iglesias, hermanos, no tienen un peso doctrinal, no hay un temor del Señor en muchos de los feligreses, hermanos, pero también hay poca conciencia, hermanos, de la santidad de Dios, de tal manera que incluso las congregaciones, hermanos, han perdido, hermanos, ese, esa expectativa y ese asombro por la majestad y la santidad de nuestro Dios. De tal manera que cuando se viene a la congregación, de tal manera que cuando se asiste a cualquier reunión, hermanos, eh, se pierde ese anhelo, hermanos, por la santidad de nuestro Dios. El saber, hermanos, que cuando venimos aquí no es porque tenemos una hora, no es porque nos hemos puesto de acuerdo, es más que eso, hermanos. Venimos a adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Y muchas veces esa idea, hermanos, muchas veces ese concepto se tiene como muy ligero, hermanos. Como que olvidamos muchas veces lo importante, lo maravilloso, hermanos, lo privilegiado que somos, el hecho de que nosotros podamos dirigir nuestros pies hacia este santo lugar y adorar al único que vive por los siglos de los siglos. Eso, hermano, no es así por así. Eso puede parecer muy sencillo, como que cualquier persona que disponga en su corazón venga y ponga los pies aquí en el salón, hermano, y pueda orar juntamente con nosotros. No, hermano, eso es algo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Él es el que pone, dice la palabra, el querer como el hacer según su buena voluntad. Nosotros no disponemos, hermano. Nosotros nos levantamos, nos peinamos. Decían las hermanas, hoy le tocó baño al pastor, decían las hermanas allá en el estudio bíblico. Ese deseo de que yo me bañe hoy, hermano, es Dios el que lo pone para poder, hermano, venir aseado, ¿verdad? Para poder venir un poco presentable delante del Señor y delante de ustedes, hermano, para venir a adorar al Señor. Sí, es Dios el que pone ese deseo, hermano. Es Dios el que pone ese sentir, ¿verdad? Gloria a Dios. Este documento, hermanos, esta carta a los hebreos, como lo he mencionado antes, esta no es una carta que fue escrita para gente que no conoce al Señor. No fue escrita, hermanos, para los impíos, no fue escrita para los mundanos, como decimos nosotros coloquialmente, ¿verdad? No, fue escrito para creyentes que se sentían cansados, creyentes, hermanos, que se sentían presionados, creyentes que se sentían tentados a retroceder, porque ellos eran judíos, hermanos, por eso se llama la carta a los hebreos, eran judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, habían reconocido a Cristo como el Mesías, pero resulta, hermanos, que debido a la persecución
en la que ellos se encontraban por los emperadores romanos, hermanos, ellos tenían temor por su vida, tenían temor por su familia, y ellos estaban considerando mejor regresarse al judaísmo porque ahí no había ninguna clase de persecución. Ahí no estaban ofendiendo a nadie, ahí no estaban ofendiendo al emperador, ahí no estaban ofendiendo, hermano, a la religión popular de la época. Ellos querían moverse a un lugar, hermano, donde ellos estuvieran más tranquilos, más seguros, más chéveres, sin ofender, sin meterse absolutamente con nadie y seguir viviendo su vida religiosa normal. Y es en ese panorama, hermanos, donde se escribe esta carta, y el autor les recuerda algo muy importante, que ellos cuando van al Señor, cuando vienen a la congregación, cuando vienen a la reunión, ellos no han venido, dice, al Sinaí, allá en aquel monte, ¿se acuerdan? Donde se encontraba Moisés con Dios, donde se encontraba el pueblo de Israel con Dios allá. Vamos a ir ahí, hermanos, en los versículos 18 al 24, mire lo que dice, ahí mismo en el capítulo 2. Este es un poquito del contexto y por qué llega él a decir lo que leímos anteriormente. Hebreos, hermanos, 12, del 18 al 24 dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía con fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será traspasada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado, ¿a dónde dice, hermano? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Cuando dice que no desechéis al que habla, hermano, no se refiere al predicador, se refiere a Cristo el Señor. Jesús es el que habla. Y lo vemos nosotros desde el capítulo 1, en los postreros días, antes, en los postreros antiguos, en los días antiguos, Dios habló por medio de los padres, a nuestros padres, por los profetas, dice, pero en este día ha hablado por medio de su Hijo. Así que aquí el escritor, hermanos, le está diciendo al pueblo que es superior, hermanos, el contacto con el Señor al que tenía aquella gente allá en el monte Sinaí. Y hoy en día, cuando nosotros vemos, hermanos, lo que la mayoría de la gente quiere experimentar, hermanos, es ese sentimiento, es ese contacto con una aureola mística, pudiera decir yo, algo que le pare los pelos, que le levante las emociones, que le haga sentir, ¿verdad?, que Dios está con él, que Dios está con ella, y que lo podamos sentir, que lo podamos palpar, cuando la palabra de Dios ya nos ha dicho desde hace mucho tiempo que Él está con usted y conmigo desde antes de la fundación del mundo. Él estará con nosotros, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha dicho. Claro que es precioso cuando el Señor se deja sentir en nosotros. Es precioso cuando el Señor nos abraza, cuando su Espíritu Santo, hermano, nos fortalece, nos consuela, ¿verdad? Cuando sentimos ese gozo del Señor, el Señor ministrando nuestras vidas, eso es precioso. Pero si el Señor no lo hace, hermano, porque en su voluntad no ha querido hacerlo de esa manera, eso no implica que Dios no está con usted y que Dios no está conmigo. Él está ahí, hermanos, aunque usted no lo crea. Él está ahí aunque usted no lo sepa. Él está ahí, hermanos, aunque usted lo olvide. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel y justo, hermanos. Porque Él, si nosotros somos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así dice la Escritura, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Así que aquí, hermanos, incluye algo muy precioso. Vamos a ir a ver Éxodo capítulo 19, 16 al 21, hermanos. Éxodo capítulo 19, del versículo 16 al versículo 21. 19, 16 al 21 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno,
y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, dice. Ahí nosotros vemos, hermano, Dios hablando a su pueblo. Él está a punto, hermano, de dar lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y es en ese momento donde el Señor va y le dice a Moisés que suba allá, pero que le ponga un límite al pueblo para que no pueda traspasar ese límite, porque si alguien pasaba ese límite, hermano, automáticamente iba a ser eliminado, iba a ser erradicado, hermano, iba a morir. Al acercarse, hermanos, ante la plenitud de la santidad de Dios manifestada, hermanos, en ese monte Sinaí. Y Moisés amplía un poco más, hermanos, ahí mismo en el capítulo 20, de los versículos 18 al 21, 3 versículos, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y miraron a Moisés. Habla tú, y dijeron a Moisés, perdón, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual, dice, estaba Dios. Hermano, esto fue algo estremecedor, algo, hermanos, terrible, como diría el doctor Arcee Explore. Todos los hombres que han tenido un contacto cercano con Dios, hermanos, la manera en que ha respondido, hermanos, el hombre en su naturaleza ha sido de pavor y de temor. Nadie puede resistirse, hermanos, a poder estar en la presencia del Señor en esa manifestación. Cuando lo hizo Daniel, hermanos, con aquel ángel, hermano, lleno de gloria que venía a él, ¿sabe qué dice la Escritura? Dice que cayó como muerto, dice. Cayó, hermano, postrado sobre sus rodillas y sus manos y temblaba y se sentía desvanecido. Hermanos, cuando nosotros vemos al apóstol Juan hablar con aquel ser celestial que nos dice, hermanos, que cayó como muerto postrado delante de sus pies, dice. Y la palabra nos dice, hermano, que cuando nosotros venimos y nos acercamos delante de Dios en esta era, en este tiempo de la iglesia, en este tiempo de la gracia, en esta era o dispensación de la gracia, como decimos nosotros, hermanos, dice que es superior, es diferente, es mayor a como lo vivieron esta gente allá en el Sinaí. Dice que no nos hemos acercado al Sinaí, que se puede ver, que se puede palpar y que se puede tocar, hermanos. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, dice, amados hermanos. ¡Qué precioso! Yo le pido al Señor, hermanos, que a cada uno de nosotros y mi vida, siempre, hermanos, estemos atentos y apercibidos a ser sensibles, hermanos, a la manifestación de la gloria del Señor en nuestras vidas, aún en los detalles más pequeños, aún en las cosas más pequeñas. Ahí en los versículos de Hebreo, hermanos, nos menciona que se ha recibido, hemos recibido nosotros un reino que es inconmovible, dice, amados hermanos. Las cosas que son movibles, hermanos, serán sacudidas. Los reinos, los imperios, los poderes de esta tierra, hermanos, son sacudidos, caen y se levantan. Allá en la visión de Daniel, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Con la estatua de Nabucodonosor. Ahí el Señor, hermanos, desde siglos antes mostró todos los imperios que iban a existir en esta tierra. Y así como lo dijo el profeta, hermanos, en su visión, hace más de 800 años antes de Cristo, hermanos, fue lo que sucedió. Los medos y los persas. Todos los reinos, hermanos, todos los imperios hasta el día de hoy se cumplieron, como lo dijo, hermano, el profeta. Hasta el imperio romano. Todo se ha cumplido, amados hermanos. Deuteronomio capítulo 4, hermano, versículo 11. Aquí se vuelve a recordar. Moisés vuelve a recordar al pueblo. Ya sabemos nosotros que Deuteronomio implica, hermanos, la segunda ley o el recordatorio. En el versículo 11 y 12 dice así:
y os acercasteis, dice él, haciendo una memoria, recordándole al pueblo, y os acercasteis y os pusisteis de pie al pie del monte. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, dice la palabra. Y ahí mismo en el versículo 24 dice, hermano, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así que el versículo 29, hermanos, de Hebreos que nosotros vimos, es el escritor haciendo referencia a este pasaje de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. Así que aquí nosotros podemos ver, hermanos, que él no está hablando a individuos aislados, hermanos, sino que está hablando a una comunidad redimida, a un pueblo, hermanos. Y la pregunta para nosotros hoy en Lacey, tanto en Lacey como en Olimpia, hermanos, es, tenemos una iglesia y debemos de preguntarnos, ¿somos una iglesia que sirve a Dios, hermanos, con reverencia? Somos una iglesia que sirve a Dios con reverencia, porque en el versículo 28, hermanos, dice que recibimos nosotros un reino inconmovible. Hemos recibido, hermanos. No es algo que nosotros construimos, no es algo, hermanos, que nosotros organizamos. La palabra dice que lo recibimos por gracia, por medio de la fe. Hemos sido injertados a la iglesia del Señor por gracia, por medio de la fe. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, hermanos, se nos dice la palabra que el reino de las tinieblas al que nosotros pertenecíamos, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, dice. Así que la iglesia, hermanos, ojo con esto, no es un club social donde nosotros venimos a divertirnos, a pasarla chévere, a pasarla bonito, a recibir abrazo y cariño, ¿verdad? No, hermanos, es la comunidad de todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, redimidos para la gloria de Dios. Y ese es el propósito de la iglesia. Y como lo mencionaba el hermano Rafael en el sermón del domingo, la iglesia tiene como objetivo, hermanos, ministrar a Dios sobre todas las cosas. Nutrir y fortalecer la vida de los hermanos. Predicar el evangelio al mundo y hacer misericordia a los necesitados. Ese es, hermano, el objetivo de la iglesia. Y ninguno de esos, hermanos, es más importante que otro. Todos, hermanos, tienen el mismo peso de adoración a nuestro Dios como el exaltarle en privado y en comunidad. ¿Verdad? Y bendito sea el nombre del Señor, hermanos, y para la gloria del Señor lo hacemos, ¿verdad? Que todo lo que el Señor nos permite hacer a esta iglesia, hermanos, que es pequeña en número, dadivosa, hermanos, generosa, misericordiosa, amados hermanos, compasiva con aquellos que tienen necesidad y siempre, hermano, hablando aquellos que nosotros nos podemos encontrar, ¿verdad? Del amor del Señor y de la misericordia del Señor, dando estudios bíblicos, hermanos, dando reflexiones, dando devocionales, dando predicaciones, compartiendo oraciones, hermano, para fortalecer, para animar, para consolar y para nutrir al pueblo del Señor, para la gloria de Dios, amados hermanos. Así que nosotros vemos, hermanos, en los capítulos, en los versículos 26 y 27, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, Hebreos 12, 26. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, dice hermano. Y esa frase, aún una vez, dice, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En otra versión diría, el Señor sacude, hermanos, sobre lo que la sociedad se pueda cimentar, los gobiernos, los poderes, los imperios, todo aquello, hermanos, de aquellos que ejercen fuerza, que ejercen autoridad, hermanos, sobre los más vulnerables. Hermanos, la palabra de Dios dice en el libro del profeta Daniel que Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita los reyes. Él es, hermanos, y Él da las naciones gobernantes, hermanos, lo decía Calvino muchas veces, para bendición y para juicio de las naciones. De tal manera, hermanos, que allá en aquellos lugares donde hay dictadores, en aquellos países, hermanos, donde hay injusticia, hermanos, en aquellos países, hermanos, donde la mano dura sufren las gentes y las poblaciones, diríamos nosotros que es la mano de Dios castigando a esa gente por causa del pecado, hermanos, y de la maldad. Así que si nuestra sociedad sufre por injusticia, sufre por tantas cosas, hermanos, sencillamente es la mano de Dios en su soberanía, trabajando por medio de los gobiernos que Él pone y que Él quita, amados hermanos.
Porque si hay algo que gobierna por encima de los gobiernos, hermanos, que nosotros vemos y podemos observar y palpar en esta sociedad, es el dominio eterno de nuestro Dios. Él gobierna sobre todos los reyes de la tierra, dice la palabra. Él es el rey de reyes y Él es el Señor de señores. De tal manera que nosotros, hermanos, aunque vivimos en esta sociedad y de alguna manera recibimos los golpes, tanto las bendiciones, hermanos, como los golpes de la injusticia, de los gobiernos, hermanos, nosotros pertenecemos al reino de los cielos también. Y Dios tiene cuidado de su vida, y Dios tiene cuidado de mi vida, y Dios tiene cuidado de todos aquellos que claman a Él por justicia, como lo hacía aquella viuda que iba ante aquel juez injusto que clamaba a Él día y noche pidiéndole que se le hiciera justicia por la injusticia que se le había cometido. ¿Verdad? El versículo 28 dice, hermanos, que entendiendo estas cosas, que hemos recibido un reino inconmovible, dice la palabra, hermanos, que tengamos gratitud, dice hermanos. Que tengamos gratitud. Algunas versiones dicen, retengamos la gracia, dice hermanos, que se nos ha sido concedida. La idea, hermanos, es respondernos correctamente a la gracia recibida. El servicio aceptable, hermanos, nace de la gratitud. El servicio aceptable a Dios nace de la gratitud, no nace de la imposición, no nace de la presión, no nace porque hay que cumplir un calendario, no nace porque el pastor se le ocurrió que tal día vamos a hacer esto y lo otro. No, hermano, el servicio aceptable a Dios nace de un corazón agradecido, hermano. No nace de la imposición, no nace, hermanos, del sentirnos comprometidos, hermanos, sino del sentirnos agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que no servimos a Dios, hermanos, para ganar la aceptación de otros, hermanos. Servimos, hermanos, porque ya hemos sido aceptados en Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso nosotros servimos. Así que la oración, hermanos, no es algo como un activismo religioso. La oración no es una emoción, ¿verdad?, momentánea, una rutina dominical, hermanos. Es una respuesta agradecida a la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es, hermanos, la adoración. Eso es, hermanos, el venir y tener gratitud delante del Señor, de tal manera que el que canta, el que predica, el que ofrenda, el que da testimonio, el que sirve a los niños, el que ayuda y colabora limpiando cualquier cosa, hermano, debe hacerlo con gratitud. El que predica con gratitud, el que ofrenda con gratitud, el que da con gratitud, el que aconseja con gratitud, el que consuela con gratitud, el que visita con gratitud. Todo debe ser, hermano, con gratitud para la gloria de Dios. Ninguno de nosotros competimos entre nosotros, hermano. Ninguno de nosotros somos enemigos los unos de los otros. Somos un equipo, somos una familia, somos un cuerpo en Cristo, hermano, donde nos debemos de tomar de la mano los unos a los otros y darle la gloria a aquel que está sentado en su trono, al único que se la merece. Los hermanos de la otra congregación allá no son enemigos de nosotros, hermano. Los hermanos de la otra congregación allá no son enemigos de nosotros, ni los luteranos que están aquí a la vuelta de la rotonda. Los hermanos que se reúnen en la mañana aquí en este mismo salón no son nuestros enemigos, hermanos. Somos lavados todos con la sangre del Cordero. No somos perfectos, pero la palabra del Señor lo dice, como lo leí el Salmo nuestra hermana Adriana al inicio del servicio. Debemos perdonarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Somos un solo cuerpo en Cristo, sumergidos, bautizados todos por un mismo Señor, por un mismo Espíritu, dice la palabra. Eso somos, hermanos. Así que la irreverencia comienza, hermanos, cuando nosotros olvidamos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, lo hemos recibido por la gracia de Dios. Y muchas veces, quizá de una manera inconsciente, pensamos que lo hemos recibido porque lo merecemos. Y eso, hermanos, no es así. Siempre en el versículo 28 dice, hermanos, y mediante ella, dice, ¿cómo? Sirvamos a Dios agradándole, hermanos. Sirvamos a Dios agradándole. La palabra sirvamos, hermanos, implica un culto sacerdotal. O sea, cuando el sacerdote iba, hermanos, y iba a ministrar en ese lugar santo, en ese lugar santísimo, en el momento que a él le tocaba, hermanos, esa misma palabra es la que se utiliza para decirle a la iglesia. Por eso nosotros, hermanos, predicamos y enseñamos el sacerdocio, universal de todos los creyentes. Usted y yo somos reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios. Usted y yo vamos a presentar al Señor un culto racional. Cada uno de nosotros podemos entrar al lugar santísimo por medio del Cordero de Dios que, hermanos, que rompió el velo que dividía, hermanos,
aquel lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para poder adorar, para poder ministrar, para poder ofrecer, hermanos, ofrenda y sacrificio a nuestro Dios. Así que mediante ella, sirvamos a Dios agradándole. Un culto o un servicio no aceptable a Dios, hermanos, es todo y cualquier cosa, hermanos, que Dios no acepta como servicio y como adoración. En Levítico capítulo 10, hermanos, nosotros encontramos la triste historia de dos personajes que la Escritura llama Nadab y Abiud. ¿Se acuerdan ustedes de ellos? Nadab y Abiud, hermanos, fueron dos personajes que se dispusieron, hermanos, a ofrecer sacrificio al Señor. Y dice la Escritura, hermanos, que ellos ofrecieron un fuego extraño delante del Señor. Y como consecuencia, hermanos, lo que recibieron fue el castigo de Dios. Ellos no estaban ordenados para poder ministrar, hermanos, algo que el Señor no les había mandado. Y Jesús lo dijo así en Juan 4:24. El Padre busca tales adoradores que le adoren, ¿cómo dice? En espíritu y en verdad, dice, hermanos. Esa es la verdadera adoración. Un servicio aceptable a Dios, hermanos, implica fidelidad doctrinal, santidad en la práctica, la motivación, hermanos, pura, como dice el apóstol Pablo, sirvamos a Dios, le dice a Timoteo, con una conciencia limpia, le dice él, con una conciencia limpia. De tal manera que el gran peligro, hermano, para la iglesia del siglo XXI, el gran peligro que corre, hermano, es que la iglesia de hoy en día quiere medir el éxito ministerial con los números, con números de miembros, con números de feligreses, con emociones, con estadística, hermanos. Pero la pregunta bíblica es, hermanos, ¿es aceptable delante de Dios la vida, la comunión, lo que hemos visto que es una iglesia conforme al corazón de Dios? ¿O medimos el culto por cuánto nos gustó el culto? ¿O medimos el culto, hermanos, si lo que nosotros hicimos y presentamos delante del Señor, hermanos, honró y glorificó la santidad de Dios? Todo eso, hermanos, es lo que implica el adorar y servir al Señor, ¿verdad? Agradándole con temor y con reverencia, que es lo que dice la última parte de ese versículo. Si pudiéramos dividirlo en tres partes, esa sería la última parte. ¿Cómo debe ser? Dice que debe de ser con temor y con reverencia. Reverencia implica, hermanos, un respeto profundo, una conciencia, como le digo, de la majestad divina. El temor, hermanos, no es el terror, ¿verdad?, condenatorio, sino la capacidad de asombro que nosotros tenemos por la majestad y la santidad de Dios. Hoy en día eso se ha perdido mucho, hermanos. Se ha perdido mucho en las iglesias la capacidad de asombro por la maravillosa gracia de Dios, por la majestad de Dios. Proverbios 1:7, un texto que nosotros conocemos, dice que el principio de la sabiduría, dice, hermanos, es el temor al Señor. Así que debemos de preguntarnos, hermanos, si el problema moderno es, como yo le puse aquí, es que muchas veces se quiere domesticar a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, Él, hermanos, me entiende, no me juzga, Él me ama. Él, hermano, hace todo aquello de la manera en que yo estoy viviendo. Él me ama tal y como soy, decimos muchas veces, ¿verdad? Pero nos hemos olvidado, hermanos, que Dios es un Dios celoso, que Dios ha dado mandamientos, que Dios ha dado ordenanzas a nosotros. Y como lo dice el versículo 10, Él es santo. Como lo dice el versículo 23, Él es juez, hermanos. Como lo dice el versículo 28, hermanos, Él es rey. El rey, un reino inconmovible. Él es el que reina, hermanos. De tal manera, hermanos, que una iglesia que pierde el temor, pierde la pureza. De tal manera que donde no hay temor, el resultado es una vida moral liviana, tolerancia al pecado. La adoración es superficial, hermanos. Pero, hermanos, cuando hay reverencia, cuando todo es lo contrario, hermanos, cuando entramos al culto, hermanos, es decir la manera en que nosotros entramos, cómo entramos al culto, cómo nosotros escuchamos la palabra, cómo participamos de la cena del Señor, cómo tratamos el nombre de Dios, cómo tratamos a los hermanos. La reverencia, hermanos, es la conciencia de la santidad, de la vida piadosa de cada uno de nosotros. Y para terminar, hermanos, el versículo 29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya les mencionaba, él cita el Deuteronomio 4, ¿verdad? 23. El mismo Dios del Sinaí es lo que está implicando, es el mismo Dios de nosotros, hermanos.
El mismo Dios celoso del Sinaí es el mismo Dios al que nosotros adoramos. No ha cambiado, hermanos. Él habla de un fuego y podemos nosotros ilustrar este fuego, hermanos, por lo menos en tres cosas. Uno, un fuego que purifica, un fuego que consume, un fuego, hermanos, que manifiesta la santidad en la vida de cada uno de nosotros. Así que el énfasis de la santidad, hermanos, no solamente es la purificación, el mismo fuego, hermanos, implica un juicio para el impío. El mismo fuego, hermanos, purifica al creyente. Ya lo dice Isaías 41:10. Dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, dice la Escritura. ¿Con qué purificó, hermanos, el ángel con sus tenazas los labios del profeta Isaías? Fue con un carbón ardiente, que, hermanos, se emanaba ahí enfrente, en el candelabro de la presencia del Señor. Primera de Corintios 3, hermanos, del versículo 13 al versículo 15, dice que la obra de cada uno de nosotros será manifestada, será probada, porque el día la declarará. ¿Por qué dice? Porque por el fuego, dice, hermanos, será revelada, dice. Así que la vida, la obra, hermanos, de cada uno de nosotros será probada como en fuego, dice la palabra. De tal manera que implica todo esto, hermanos, que Dios no cambia. Primera de Pedro 1:15 y 16, hermanos, dice, sed santos, porque yo soy santo, dice, hermano. La Escritura no dice, sed santos como yo soy santo, porque nunca podemos llegar nosotros a esa estatura. Pero la Escritura está diciendo, hermanos, sean santos, porque yo soy santo. Respeten mis atributos, respeten mi nombre, respeten mi santidad. Eso es lo que está diciendo Dios, hermano. Por eso cuando el Señor enseña a sus discípulos la oración que dice, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice después? Santificado sea tu nombre. Hermano, el judío entendía tanto esto que incluso, hermanos, cuando los copistas querían transcribir los mandamientos, el tetragramatón, las 4 letras del nombre de Yahvé, del nombre de Jehová, ¿saben qué hacían ellos, hermanos? Se lavaban las manos. El pincel y la tinta con la que ellos estaban escribiendo, hermanos, la ponían de un lado y preparaban una tinta nueva, un pincel especial para poder escribir esas 4 letras. Le tenían tanto honor. Y para ellos era tan sagrado ese nombre, hermanos, que incluso ellos le llamaban el Shaddai, le llamaban Adonai, porque nadie se atrevía a pronunciar el tetragramatón, el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová de los ejércitos. Tan santo, tan puro, hermanos, tan sublime, que ellos no se sentían dignos de poder pronunciar el nombre de nuestro Dios, el nombre del Señor. Yo soy el que soy. Una iglesia, hermanos, conforme al corazón de Dios no es la iglesia más ruidosa en la ciudad. Una iglesia conforme al corazón de Dios no es la iglesia más moderna en la ciudad. Una iglesia conforme al corazón de Dios no es la iglesia más cómoda, hermanos. Una iglesia conforme al corazón de Dios es la que sabe que ha recibido un reino inconmovible. Una iglesia conforme al corazón de Dios es la que sabe que sirve desde la gratitud. Una iglesia conforme al corazón de Dios, hermanos, es la que busca agradar a Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios es la que vive en reverencia y en un temor reverente delante del Señor. Una iglesia conforme al corazón de Dios es la que recuerda que su Dios es fuego consumidor. Padre, yo te doy gracias en nombre de Cristo en esta hora, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y porque nos recuerdas, Señor, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. De tal manera que debemos preguntarnos, no si somos una iglesia activa, Señor. Debemos preguntarnos si somos una iglesia reverente. Si somos una iglesia que pone en alto tu nombre, Señor. Debemos preguntarnos si hemos perdido el asombro por la gloria de Dios, por la manifestación del Espíritu Santo, por el asombro, por la santidad de nuestro Dios. Debemos pensar como congregación, Señor, si hemos tratado lo santo como común, Señor, o si seguimos viendo la santidad de Dios en su plenitud. Debemos de evaluarnos personalmente, preguntarnos personalmente si cuando venimos al culto en comunidad, a la asamblea pública de los santos, venimos con una expectativa de adoración, con una expectativa santa o como una rutina. Debemos de preguntarnos esas cosas, Señor.
De tal manera que hoy queremos recordar, Señor, que tú nos estás llamando a volver a la reverencia, Señor. No al legalismo, Señor, no a algo, Señor, superficial, sino a la adoración profunda, de manera bíblica, de manera temerosa, en una manera de expectativa santa, de asombro por tu gloria, Señor. Oramos, Señor, para que nuestra iglesia en esta generación, Señor, no sea conocida por el entretenimiento, Señor, sino por el temor reverente delante del santo nombre de nuestro Dios. Oramos por eso, Señor, para que nuestros niños puedan aprender de esto, Señor, para que nuestros jóvenes puedan aprender de ello, para que los matrimonios, para que cada uno de nosotros, Señor, en todas las edades, Señor, podamos aprender, inculcar, Señor, el temor reverente por lo santo, por lo trascendente, por lo sagrado, Señor. Oh, Dios mío, por la cena del Señor, por todo aquello, Señor, que tú nos has encomendado, Padre Santo. Yo te agradezco, mi Dios amado, por esta oportunidad y a la misma vez oro, Señor, por nuestro hermanito Sammy, por nuestro hermano Jesús, Señor, por los hermanos, Señor, que han estado quizás enfermos, Señor, los que se están recuperando, Padre Santo. Oramos por cada uno de ellos, Señor. A nuestros hermanos que padecen de enfermedades crónicas, Señor, diabetes, hipertensión, Señor, diferentes enfermedades que, oh Dios mío, tú conoces, Señor. Oramos por ellos, Señor amado, para que tú fortalezcas sus cuerpos, fortalezcas sus vidas, fortalezcas, Señor, su alma, su espíritu, Señor, en el nombre de Cristo, Padre Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo y te damos infinitamente gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.